Traders, muy buenos días, feliz domingo 12 de octubre del 25. Ya estamos aquí con todas las energías para hacer nuestro análisis semanal y estar súper listos para esta semana que viene de trading. Vamos a empezar obviamente con lo más relevante de la semana y esto es todo lo que ha surgido en redes sociales acerca del Black Monday el lunes, de la probabilidad de que exista un Black Monday el lunes. Como siempre, mi recomendación es obviamente no dejarse llevar por todo este tipo de noticias. Vean, quise empezar con este tweet porque me parece como que es el perfecto ejemplo de cómo llevar nuestras emociones hacia una situación apocalíptica, ¿no? Dice que va a esperar que el lunes sea un Black Monday, o sea que una venta masiva sin control súper emocional en el mercado, porque uno es octubre. Bueno, esto ya lo habíamos revisado en el video anterior, donde sí les mencioné que octubre es un mes con estadísticamente con mayor volatilidad que otros meses, entonces la estacionalidad como que corresponde con estos eventos, ¿no? Pero realmente no, o sea, obviamente esto no hubiera ocurrido sin el tweet que tuvimos el viernes de Trump acerca de imponer nuevamente 100% de aranceles a China, pero ahorita lo vamos a ver, qué es lo que dice aquí, ¿no? Entonces habla también de las tarifas, habla de tensiones geopolíticas, de obviamente el gobierno estadounidense está cerrado, que el gobierno cerrado ya tiene un rato que pasó. Obviamente hemos tenido, para nosotros lo que hemos tenido que revisar es que no hemos recibido datos del mercado laboral, que era lo que hemos estado siguiendo como traders, porque impacta con la decisión de la Fed y lo que es la reducción de las tasas. Pero bueno, entonces, esto es como toda una lista de por qué todo podría ser mal y en lugar de nosotros como traders sentir pánico o dejar que nuestras emociones invadan y tomen el control sobre nuestras decisiones, debemos de pensar con la cabeza fría, debemos ver al final nuestro análisis técnico y revisar dónde realmente está el riesgo cuando ocurren este tipo de situaciones. Entonces, después de todo este discurso que les aventé de casi 3 minutos, creo que la conclusión es o mi recomendación es, obviamente no se dejen llevar por este tipo de tweets, sino más bien sigan con disciplina y con constancia el plan que ustedes hacen para su semana de trading y hagan un correcto control de riesgo en sus posiciones, ¿no? Obviamente este es un indicador que casi nunca uso, pero creo que es un buen momento para sacarlo para revisarlo rápidamente. Vemos que obviamente cerró en miedo este viernes, pero eso está totalmente sesgado por la venta que tuvimos el viernes y que obviamente vamos a analizar a más detalle en lo que es nuestro apartado de análisis técnico, que es fundamental, ¿no? Pero bueno, ya pasando a temas un poquito más serios y donde con inversores y traders más serios, o sea, que realmente están en este sector del mercado queriéndose o siendo profesionales. Bueno, uno creo que es importante ver que obviamente ya hubo noticias que parece que están diciendo que China ya se suavizó en cuanto a su posición de lo que es esta situación de los minerales raros que tenemos en la Tierra. Entonces, esto es interesante porque, o sea, mientras el viernes obviamente tuvimos esta noticia, creo que eso no lo puse aquí, vamos a revisar, pero bueno, obviamente el lunes el viernes tuvimos el tweet de, de Trump, donde
lanzó como esta tensión con China por esta situación con este es el tuit al que me refiero, donde China como que empezó negociaciones con otros países acerca de la exportación e importación de minerales escasos, y como podemos ver en esta gráfica, pues es que sí, o sea, China tiene un control bastante considerable de toda esta producción. Pero bueno, no soy experta yo en todo lo que son estos minerales, en su exportación, en su comercio, ni soy experta en geopolítica tampoco. Entonces, recuerden que aquí como traders, no, nuestro único trabajo y sobre todo en este apartado es detectar cuáles son las noticias que están moviendo a los mercados y dónde van a estar los ojos la próxima semana, ¿no? Y por lo tanto, nuestros ojos deben de estar ahí mismo. Entonces, obviamente en lo que es esta semana y como terminó este viernes, todo el tema va a estar relacionado con esta situación de China y Estados Unidos respecto a los aranceles y todo eso. Pero al mismo tiempo, yo los invito a que recordemos que a nivel del mercado, el mercado ya tiene descontado la mayoría de lo que es los temas de los aranceles. Entonces tenemos que estar muy pendientes de esa situación, ¿no? Entonces, bueno, esto ya lo revisamos. Entonces ya podemos pasar a nuestro calendario que nos pone súper alerta para horas importantes en lo que puedan generarse volatilidad de forma intraday. Obviamente es importante recordar que el lunes tenemos un holiday bank, pero el mercado va a estar abierto. Esto lo que hace es que lo que es el cash settlement de las cuentas, bueno, va a estar desfasado. Entonces eso para que lo revisen por si no tienen cash para tener posiciones, pues creo que no van a poder operar el lunes, ¿no? Pero bueno, después el martes vamos a tener palabras de Powell, que creo que obviamente puede mover a los mercados, no tanto como obviamente lo que es este tema de China, pero va a estar interesante revisar ahí qué puede decir. Y el jueves, pues bueno, vean, todo esto lo tenemos de forma tentativa porque obviamente seguimos con un gobierno que está cerrado, entonces hay muchos datos que no han estado saliendo por esta situación. Entonces, para tenerlo en cuenta, obviamente el calendario de resultados ya se ve un poquito más lleno. Si recuerdan, habíamos ya tenido como 2 o 3 semanas con un calendario muy vacío en cuanto a lo que son los resultados. Ya estamos empezando la temporada alta de estos resultados, creo que va a estar muy importante. Van a empezar obviamente los bancos, vamos a tener también empresas de semiconductores, tenemos aerolíneas, entonces para que estén muy atentos, porque cualquier situación importante información relevante que puedan soltar estas empresas como TSM, ASML, como lo que son los bancos, puede mover los precios cuando se libere la información, ¿no? Entonces, recuerden, ese es al final nuestro objetivo de darle una revisada a todo esto para que estemos pendientes y no se nos olvide. Y mi recomendación es obviamente que ustedes lo revisen todos los días como quiera esta información antes de que suene la campana para que lo tengan bien fresco en su mente, ¿no? Y no se les pase, que muchas veces de todos se nos va a pasar. Bueno, a mí se me ha pasado de repente, ¿no? Entonces bueno, hagan lo que tengan que hacer para que no se les pase lo que es estos datos de los resultados que puedan ser importantes. Ya les comenté, todos los bancos pueden ser relevantes, las empresas de semiconductores, aerolíneas pueden también dar información relevante, entonces para que estén ahí al pendiente. Y por último tenemos nuestra revisión de esta tabla de probabilidades sobre el recorte. También les recuerdo que el mercado ya ha descontado lo que son estos 2 próximos recortes que tenemos para lo que es octubre y diciembre. Entonces aquí lo que queda es nada más estar pendiente, porque cualquier noticia que pudiera mover esto, que prácticamente ya lo descontó el mercado, podría tener impacto en nuestras sesiones, en la volatilidad de los mercados, ¿no? De momento, si esto no se mueve, si se mantiene como lo vemos así, pues no va a tener como ya mayor relevancia en el mercado porque ya es algo que pasó, ¿no? Entonces, creo que eso es todo lo que les quería mencionar aquí en el apartado de notas fundamentales. Vámonos ahora sí al SPY.
Ya estamos aquí en nuestra gráfica de SPY semanal. Creo que el mejor título para el video de esta semana es cómo cambian las tendencias, y eso es lo que tenemos que estudiar mucho para no dejarnos llevar por el FOMO de lo que es la venta que ocurrió este viernes, ¿no? Dejarnos llevar por las emociones que eso nos pudiera despertar, el ver cómo retrocedió el precio, el ver cómo se perdieron las ganancias de las últimas 4 semanas. Entonces debemos, como les comento, mantener la mente fría y ser fieles a nuestro proceso de análisis y respetar nuestro plan. Entonces, aquí en nuestra gráfica semanal, obviamente empezamos con la estructura de la vela de esta semana, donde podemos ver claramente que tenemos un cuerpo expansivo para los vendedores, tenemos muy poca mecha en su mínimo. Esto significa que probablemente la venta no terminó ahí. Sabemos que cuando el mercado cerró todavía empujó los precios un poco más en esa hora entre el cierre normal y el cierre definitivo que tenemos los viernes. Entonces, esa es información relevante, ¿no? Eso indica que obviamente tenemos vendedores fuertes participando lo que fue este viernes. Entonces, tenemos una estructura expansiva para los vendedores, tenemos una localización de precio que obviamente sí deja un máximo creciente por muy poquito respecto al rango de la semana pasada, pero creo que lo más relevante es que la localización del soporte se queda muy por debajo del mínimo de la semana pasada y del mínimo de las 2 semanas anteriores, ¿no? Que era lo que ahorita les mencionaba respecto a la pérdida de las ganancias de estas últimas 3 semanas que podemos ver aquí señaladas en la gráfica. Entonces creo que eso es muy relevante. Entonces, localización y estructura de la vela son para los vendedores, pero obviamente si han estado viendo mis videos, creo que la pregunta es, ¿no hemos estado preparándonos para un evento como este? ¿No hemos estado diciendo en los últimos videos que estamos en cuanto a la localización desde el máximo mayor, y entonces lo único que nos queda a nosotros como traders es analizar dónde podría encontrar soporte el precio si el mercado decidiera retroceder desde ese máximo mayor? eh, Obviamente contemplando que la estructura de la tendencia es alcista, ¿no? Entonces, si estamos en una estructura de una tendencia alcista muy clara, si estamos viendo que la localización del precio se encuentra siempre en ese máximo mayor, en ese nuevo máximo histórico, entonces lo que nos queda a nosotros es analizar los probables escenarios donde el precio retroceda y pueda encontrar soporte para, obviamente en esta gráfica semanal, estructurar lo que es un mínimo creciente firme, que si recuerdan también hemos revisado lo que es en este apartado, no hemos tenido un mínimo creciente firme en lo que va de todo desde por ejemplo este gap de China, ¿no? Después de este mínimo de capitulación donde obviamente tuvimos un cambio de tendencia semanal, en lo que fue toda esta venta catalizada por lo que es el tema de los aranceles. De ahí todo ha sido todo una fiesta para lo que son los compradores. Entonces, tenemos ya bastantitas semanas, no sé si ustedes lo recuerden, pero tenemos bastante tiempo trabajando con lo que son este nivel del previous all-time high de febrero como posible mínimo creciente firme semanal, o lo que es este 637, que es previa resistencia de todo este tiempo en que estuvo en balance el precio, previa resistencia, nuevo soporte después en estas 4 semanas que le siguieron, puede actuar nuevamente como nuevo soporte. La semana pasada trabajamos este 657, donde mencionábamos que este podía ser un mínimo creciente muy suave y obviamente muy complaciente para los compradores, ¿no? O sea que se mantendría un momentum muy importante para los compradores. Obviamente el viernes el precio cierra por debajo del 657 y entonces creo que eso pone en juego lo que son estos próximos niveles del 637 y el 6
el 6.13, pero todos es para hablar de un mínimo creciente firme semanal, donde lo único es que obviamente la estructura de la tendencia se seguiría manteniendo, ¿no? Y seguiríamos pensando que una vez que se estructure ese mínimo creciente firme semanal, la probabilidad es que la tendencia siga su curso. Entonces, si revisamos, por ejemplo, disculpen. Los Fibonacci, yo creo que más importante para revisar es como desde el mínimo de capitulación hasta este máximo que dejamos la semana pasada. Vean cómo el 38.2 está muy por debajo de este previous all-time high, lo tenemos en 600, lo tenemos un poco en confluencia con esta media móvil 50, que sería también una zona de soporte muy importante en lo que es esta gráfica. Entonces, nada de qué preocuparnos en lo que es desde esa perspectiva. Ahora, si revisamos el Fibonacci desde ese gap de China que también hemos estado utilizando muchísimo, seguimos viendo esta confluencia muy importante de este 38.2 con este 637 que nos da un punto más donde podamos decir, ok, este 637 puede ser muy importante para los compradores, y este 61.8 sigue siendo confluencia con este 613, que recuerden que este 61.8 siempre es como la última línea de defensa que tienen para los compradores. Obviamente sabemos que los casos más complacientes siempre van a ser si tenemos una consolidación que respete este 38.2, va a ser más complaciente para los compradores, pero aún así, si el precio decide retroceder más, decide ir a explorar por lo que es toda esta zona que ya una vez que el precio se pudiera empezar a explorar por debajo de este 38.2 y hasta el 61.8, nos mantiene como en un momento más neutral, pero aún así con mucha expectativa de ver estructuras de reversión importante en este 61.8 por esta naturaleza que tiene de ser la última línea de defensa para los compradores, viéndolo desde la perspectiva que lo estamos analizando, ¿no? Desde este mínimo de gap de China, muy importante en esta gráfica semanal, hasta este máximo histórico que tenemos de la semana pasada. Entonces, creo que a nivel de esta perspectiva, de esta gráfica semanal, podemos decir realmente que algo importante ha cambiado en cuanto a la estructura de esta tendencia alcista semanal. Yo creo que no. Todavía no estamos en ese proceso. Vean, por ejemplo, aquí si podemos estudiar un poco el caso, porque aquí obviamente tenemos una estructura clara donde la tendencia semanal cambió y tenemos que revisar cómo fue que cambia esta tendencia, ¿no? Tenemos aquí la estructura de un máximo histórico, tenemos un retroceso, luego aquí vuelve a ser como un doble techo, aunque técnicamente podría decirse que en este momento era un máximo creciente, o sea, era superior a pero en el momento en que el precio invalida lo que es este soporte y genera un máximo decreciente en cuestión a vean, este es un máximo, luego aquí invalida lo que es este soporte importante, lo pierde, genera este máximo decreciente y aquí se viene el dolor, ¿no? Aquí, en este momento de la generación de este máximo decreciente nuevo, es donde la tendencia semanal cambia de neutral primero a bajista ya de una forma más firme, ¿no? Entonces, ¿podemos decir que eso es lo que tenemos en estos momentos? No. Lo único que tenemos es una barra firme semanal para los vendedores y los vendedores tienen que seguir probándose si quieren cambiar lo que sería una tendencia semanal alcista a bajista. Pero recuerden, antes de que todo eso pase, primero tendríamos que pasar por una temporalidad donde estaríamos más bien en zona neutral y luego ya ver que se confirme con este máximo decreciente para ver que nuestra tendencia alcista semanal la hemos perdido. Entonces, no es el caso
lo que está en juego, como les decía, al perder este 657 este viernes, es este 637 o este 613, que cualquiera de los dos niveles nos puede dar un mínimo creciente firme semanal muy interesante y con una oportunidad muy amplia para los compradores. Entonces, creo que eso es lo más relevante en lo que es nuestra gráfica semanal. Vámonos a ver nuestra gráfica diaria, que obviamente aquí sí tenemos un cambio de sesgo, es donde podemos decir, ok, nuestro tono complaciente comprador que hemos tenido durante las últimas semanas, ahora sí creo que está en juego, ahora sí que creo que lo podemos cambiar como traders. Obviamente podemos ver aquí el movimiento esperado de la semana de las opciones, donde tenemos en su resistencia la generación de un máximo decreciente que no sé, ustedes pueden recordar cuándo fue la última vez que tuvimos esta generación, o habíamos estado revisando que nada más se generaba nuevos máximos crecientes, ¿no? Entonces aquí ya tenemos finalmente un cambio de tono donde podemos tener un máximo decreciente en relación al anterior, y en el soporte obviamente tenemos un mínimo decreciente que invalidaría el último mínimo creciente firme diario que tenemos en esta zona, que era el mínimo de la FOM, ¿no? Del evento de la FOM. Se hace aquí un mínimo, después el precio retrocede para testearlo nuevamente y validarlo como soporte, lo que nos regala este último empuje a un nuevo máximo histórico antes de este viernes, donde sale Trump, sale con estas tensiones de China, y entonces el mercado tiene un retroceso importante a la baja, ¿no? Entonces, bueno, aquí obviamente en la gráfica diaria ya tenemos ese cambio de tono, ya tenemos esa invalidación de momentáneo de este último mínimo creciente firme diario que tenemos en esta zona de 654, y, o sea, si se fijan, el precio cierra en este 653. Entonces, creo que obviamente para la próxima semana todo lo que es esta zona del 657, 654 va a ser muy importante para revisar si podemos tener como un movimiento de contratendencia, y aquí va a ser muy importante, sin olvidar, obviamente, la amenaza que tenemos en toda esta zona de generar un máximo decreciente, como nos indican aquí las opciones, que pudiera poner ya en jaque lo que es esta tendencia diaria alcista que tenemos. Ahorita podemos decir que tenemos una invalidación de este mínimo creciente. Vamos a tener como esta zona de amenaza para este máximo decreciente, y obviamente donde generemos ya una aceptación por parte de los vendedores muy por debajo de lo que es esta zona, ya tendríamos lo que es una tendencia bajista más firme en lo que es la diaria. Pero recuerden, ¿qué es lo que nos da? ¿Qué es lo que pasa cuando estamos jugando con estos cambios de tendencia en la gráfica diaria y podemos tener un cambio de tendencia bajista en la gráfica diaria? Lo que se pone en juego es el mínimo creciente firme semanal. Entonces, eso es lo que tenemos que tener muy presente cuando estamos con estas estructuras y con estos cambios de sesgos de las temporalidades más chicas a las más grandes. Por eso nuestro análisis semanal siempre parte desde la gráfica semanal. Por eso cuando se termina nuestro mes, vamos y le damos un repaso a nuestra gráfica mensual, siempre para poder tener este marco referencial de las temporalidades más grandes y no perder esta brújula importante para nuestro trabajo de trading, ¿no? Y ver qué niveles tienen más peso de acuerdo a esas temporalidades más grandes. Entonces, ya revisando como toda esta información, creo que es muy importante lo que les comentaba. Si aquí tenemos como una recuperación de este nivel, creo que pondría en juego lo que les comentaba. Ay, qué línea tan fea. Lo que les comentaba, como ir a buscar como esta estructura de este máximo decreciente que podría ser en esta zona. Creo que esta zona es muy importante porque vean, fue una previa resistencia, nuevo soporte.
creo que obviamente las opciones tienen su validez muy interesante porque nos vienen a señalar lo que es el soporte de toda esta zona de balance. Vean cuántos días estuvo el mercado en lo que es haciendo esta zona de balance, que al final sí el precio no encuentra mayor aceptación por encima, se convierte en zona de distribución, ¿no? Entonces, por eso la amenaza de este máximo decreciente. Obviamente podríamos tener también un máximo decreciente en lo que es esta zona, o sea, el precio bien podría no ir hasta este 666.75. Aquí esta zona creo que también se vuelve importante para mí, creo que también lo tenemos aquí como una previa resistencia, creo que fue obviamente un previous all-time high entonces son previas resistencias, ahora soportes, por eso lo tengo aquí dibujado en esta actual gráfica y cualquiera de esas dos zonas creo que pueden ser amenazas de estos máximos decrecientes. Entonces, una vez que tenemos por ejemplo, la estructura de estos máximos decrecientes, ¿dónde realmente está el corto? Es ya una vez en la invalidación de esta zona del 654. Aquí, y obviamente se nos abriría en juego este 645. De aquí podríamos tener como obviamente un rally para ir a testear previo soporte, ahora resistencia y continuar en dirección de una nueva tendencia bajista diaria, y este sería un soporte muy importante. ¿Por qué? Porque recuerden, este 637 ahorita lo revisamos en nuestra gráfica semanal, podría darnos un mínimo creciente firme semanal y aquí podríamos tener un, un rebote muy importante, ¿no? Y que creo que tenemos que revisarlo. Entonces, esos son, creo, escenarios que tenemos que tener en mente para la próxima semana. Tenemos también, creo que es muy importante para mí decirles que obviamente como si queremos manejar cortos la próxima semana, lo más importante es esta regla. No queremos tener nuevo dinero corto en los mínimos de la tendencia, ¿no? Entonces, por eso estamos revisando opciones donde el mercado pueda ir a hacer un rally, pueda generar este máximo decreciente. Entonces, ahí es donde queremos meter nuevos cortos, aunque desde la perspectiva de la gráfica diaria, para mí el corto más interesante, más mm, con mayores ganancias, de mayor probabilidad, es el momento donde tengamos la estructura de este máximo decreciente, ya sea en este nivel, tengamos la perforación de este 654, 657 y tengamos este rally de ir a testear previo soporte, ahora resistencia. Este es un corto que me interesaría mucho para ir a buscar este primero 645, igual previa resistencia, nuevo soporte y eventualmente terminar en este 637, ¿no? Entonces, eso creo que es un escenario muy interesante. Pero vamos a revisar lo que es la gráfica semanal, digo, de una hora, para que veamos a más detalle lo que ahorita estamos comentando. Entonces, creo que cuando tenemos un día con esta estructura que obviamente que nos da la invalidación de toda esta tendencia de la gráfica de una hora, toda esta tendencia alcista está invalidada. Obviamente estamos en una tendencia bajista de una hora. Podemos revisar, por ejemplo, lo que son los Fibonacci de este movimiento para ver dónde está posicionado. Entonces, si se fijan, lo más interesante de aquí es que este 61 hace casi confluencia con este 666 que tenemos por aquí como amenaza de este máximo decreciente. Entonces, así como revisamos ahorita en la gráfica semanal, donde el 61.8 revisado desde el mínimo hasta el máximo es la última línea de defensa para los compradores, aquí vamos a decir que este 61.8 va a ser la última línea de defensa de los vendedores. Entonces, cualquier aceptación del precio por encima de esta zona, bye bye vendedores. Esa ventaja que podrían tener por este movimiento del viernes que tenemos aquí se pierde. Y vamos entonces a retomar
nuestra gorra compradora y seguir pensando en la estructura de nuevos máximos históricos y Blue Sky Territory, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Y vean cómo aquí 661.50 hace complacencia con este 38.2, que obviamente qué es lo que nos dice nuestra teoría de estos niveles Fibonacci, que obviamente cualquier estructura donde se haga una consolidación, un balance de precios, pues lo que nos haría es esto, ¿no? Como una distribución de precios bajista, no hay mayor aceptación y entonces lo que estamos esperando es una continuación de este movimiento que estamos midiendo con estos Fibonacci. Entonces, creo que eso es lo más relevante. Creo que para este momento de la próxima semana, donde tenemos un movimiento muy expansivo de un solo día que invalida el movimiento de muchos días pasados. Creo que en este caso este movimiento invalida, creo, lo de las últimas 4 semanas, ¿no? O 3 semanas, como lo veníamos revisando. Pueden ustedes muy bien trabajar nada más con estos niveles Fibonacci y de ahí empezar a ver si estas amenazas de máximos decrecientes se van a estructurar, nos van a dar la próxima pierna bajista de este movimiento, o si por el contrario se está haciendo más bien los compradores están retomando el control y obviamente el mayor indicio comprador que podamos tener es que el precio comience a tener aceptación por encima de este 61.8, ¿sí? Eso es lo más importante para los compradores en los próximos días. Entonces, eso es lo más relevante, eso es lo más interesante que estoy viendo en lo que es el SPY. Vámonos a revisar el QQQ. Traders QQQ, gráfica semanal, nos vamos un poquito más rápido, ya revisamos como las cosas más importantes con el SPY. Aquí la estructura de la vela es roja, es expansiva para los vendedores. Obviamente también tenemos que nos dejó un máximo histórico antes de retroceder. Tenemos una mecha más pronunciada a diferencia que con el SPY, pero creo que la diferencia aquí es que en cuanto a la localización, nos deja igual un máximo creciente, pero un mínimo decreciente en relación al rango de la semana pasada, pero en relación a las otras 2 semanas, vean cómo si se queda dentro del rango, entonces no es tan expansivo como en el SPY como revisamos actualmente. En lo que es nuestra gráfica semanal, también hemos venido ya bastantes semanas estudiando posibles áreas de soporte si el precio quiere hacer un mínimo creciente firme dentro de esta gráfica. Entonces tenemos esta zona del 577 que viene a ser el alto de esta zona de balance, vean, de bastante tiempo. Obviamente tenemos el previous all-time high de febrero, al igual que con el SPY. Si revisamos nuestros niveles Fibonacci desde el mínimo de capitulación, vemos que todo nuestro plan en cuanto a los dos escenarios estaría ocurriendo muy por encima del 38.2, que eso es obviamente consolidación alcista. Y si vemos desde el Fibonacci del gap de China, vemos que sobre todo lo que es este 577 está por encima de este 38.2, que sería 570, donde yo creo que lo importante que hace esta zona es la estructura de que sea un alto de balance, ¿no? Vean cómo el precio estuvo consolidándose por 2, 4, 6 semanas antes de continuar su siguiente pierna alcista. Entonces, por lo tanto, previa resistencia puede ser ahora un soporte muy importante. Defiende este 38.2 de este China de gap y al final sería una consolidación alcista para continuar en dirección de la tendencia. Entonces, creo que eso es lo más relevante a nivel de la gráfica semanal. Vámonos ahora a revisar lo que es la gráfica diaria, donde al igual obviamente que
que en el SPY tenemos este cambio de tono. Los vendedores obviamente entraron con mucha fuerza lo que fue este viernes, igual que con el SPY. Tenemos el movimiento semanal de las opciones, la creación de un probable máximo decreciente nuevo, que eso es un indicio vendedor. Tenemos obviamente un soporte que invalida lo que es este anterior mínimo creciente firme diario, que eso es obviamente un indicio vendedor. Y obviamente vean aquí cómo hace, se queda por debajo de este 577 que para nosotros es importante en la gráfica semanal. Entonces creo que va a ser una zona muy, muy importante para lo que son estas temporalidades grandes y para lo que es nosotros en esta gráfica diaria. Vamos a tener que tener nuestros ojos bien puestos observando cómo el precio reacciona en lo que es esta zona. Bien podría ser como un overshoot, que es hacer una perforación, pero recuperar rápidamente este 577, que sería una señal muy importante para los compradores para ir a buscar este movimiento de contratendencia en este cambio de tono en la gráfica diaria, ¿no? Entonces, obviamente, al igual que con el SPY, les voy a hacer la advertencia. Sí tenemos un cambio de tono, sí tenemos esta vela expansiva de este viernes que invalida muchas ganancias de las últimas semanas, pero si queremos meter nuevos cortos, es muy mala idea meterlo en los mínimos del movimiento. Recuerden, técnicamente al día de hoy, con la información que tenemos, el movimiento bajista ya se dio. Entonces, aun cuando el lunes tuviéramos una apertura con un gap bajista, mi recomendación sería que estuviéramos más pendientes del desvanecimiento de ese gap, que es lo que nos marca nuestras reglas del gap, e ir a buscar este movimiento de contratendencia, que obviamente si ya estamos con un largo, porque estamos en los mínimos del movimiento bajista, entonces el riesgo está más bien en los cortos y no en los largos. Entonces nos sumamos a un largo, tenemos que estar muy conscientes de la amenaza de un máximo decreciente, sobre todo en lo que es esta zona. Esta zona creo que también se vuelve muy interesante. Obviamente como última línea de defensa tenemos la resistencia que nos está mostrando las opciones, pero esto es lo que tenemos que estar pendiente, ¿no? De que se pudiera estructurar este nuevo máximo decreciente que nos pudiera dar una siguiente pierna bajista, que obviamente creo que sería muchísimo más importante una vez que el precio perforara nuevamente este 588, que si se fijan es este previo soporte, previo mínimo creciente firme. Entonces aquí ya sería un tercer máximo decreciente que nos haría ir a buscar este 577, que estaría muy pendiente si hace esta estructura de overshoot porque las opciones nos están indicando esta posibilidad, ¿no? Nos dicen que el precio bien podría ir a explorar muy por debajo de este 577 que nos está marcando a nosotros como un alto de balance a nivel semanal. Entonces, estar muy pendiente de todos esos escenarios y al igual en la gráfica de una hora, lo más relevante es revisar estos niveles Fibonacci como lo hicimos en el SPY. Creo que es cuando cobra mucha importancia. Vean aquí cómo nuestros niveles que tenemos trazados de la acción del precio sí están como un poco más dispares de lo que son los niveles Fibonacci, pero vean dónde tenemos confluencia. Entonces, obviamente este 38.2 tiene confluencia con este alto de balance que previa resistencia, previo soporte, ahora se muestra nuevamente como resistencia. Entonces, este es el caso obviamente más complaciente para los vendedores. ¿Qué tenemos? Uno, obviamente todo esto, si el precio se mantiene por encima de bajo, lo que hace es convertir todo esto en distribución bajista. Entonces, por eso es muy importante hacer este análisis, ¿no? Entonces, obviamente aquí
podemos tener la estructura donde el movimiento de contratendencia vaya a buscar un nuevo máximo decreciente, empiece a hacer consolidación aquí, no pueda pasar más, no pueda subir más. Entonces lo que podemos tener es un movimiento que eventualmente nos dé una nueva pierna bajista. Entre el precio, obviamente, si tenemos este movimiento de contratendencia, se empiece a consolidar más por esta zona y finalmente recuperar a este 61.8, ¿qué es lo que nos está diciendo? Pues obviamente que estos vendedores que estuvieron muy, muy activos este día viernes y muy emocionales con este tuit de China, empiezan a perder fuerza. Entonces, aquí tenemos una recuperación ya del 61.8%. Estamos esperando un poco más de consolidación, que el precio nos indique aceptación de estos nuevos niveles. ¿Para qué? Para ir a buscar obviamente el testeo del último máximo histórico y nuevos máximos históricos y la recuperación de la tendencia diaria alcista, ¿no? Entonces, eso es lo más importante, eso es lo que creo que va a ser muy interesante que podamos tener en nuestras mentes la próxima semana, sobre todo para trabajar lo que fue todo este movimiento bajista del día viernes. No pierdan la referencia, la brújula de dónde estamos a nivel semanal, dónde estamos a nivel diario, de que obviamente estamos en amenaza de que nuestra tendencia diaria alcista que hemos tenido en estas últimas semanas, estos últimos meses, pueda cambiar a bajista, pero eso lo único que nos da es obviamente una tendencia bajista diaria, nos pone en juego la creación de un mínimo creciente firme semanal que puede ser una oportunidad muy, muy interesante para nuevas posiciones largas. Entonces, no pierdan eso de perspectiva. Creo que aquí quiero también revisar lo que es el mercado interno, porque esto nos da también información relevante. Obviamente saben que revisamos lo que es el Advanced Decline, tanto del SPY como de lo que es el Nasdaq. Vemos esta correlación altamente en lo que es el día viernes. Vean, aquí se mantuvo en este trending bajista. Y en el Nasdaq fue obviamente muchísimo más pronunciado. ¿Qué es lo que nos dice este indicador? Que de momento la mayoría del mercado está de un solo lado, que es bajista. Entonces, ¿dónde está el riesgo? En los cortos, en los nuevos cortos, porque tenemos como este movimiento elástico súper profundo que ocurrió a la baja. Entonces, ¿qué hay? Como cualquier tweet, cualquier momento donde ya se suavizó esta tensión geopolítica, apocalíptica del viernes que tuvimos, nos va a dar este movimiento de contratendencia, ¿no? Entonces, obviamente, nosotros queremos estar posicionados para tener ganancias en ese sentido, ¿no? Entonces, eso es lo más relevante. Y obviamente del lado del volumen, tanto del SPY como del QQQ, pues vemos salidas muy importantes de volumen. Esto significa que cortos de temporalidades más altas entraron y se posicionaron. Entonces, y como lo revisamos en el SPY, cuando el mercado cierra en el mínimo, vimos cómo se siguió vendiendo hasta el último minuto de la sesión del viernes. Indica que de momento hay una indicación de que ese movimiento bajista no ha terminado, pero tenemos la amenaza de esta contratendencia que podría surgir muy agresiva, porque estamos en los mínimos del movimiento bajista. Entonces, no queremos vender en los mínimos, queremos vender en un rally que después nos pueda dar la estructura de este máximo decreciente, o obviamente en la violación de ya esta perforación de este previos mínimo, que previo soporte, ahora resistencia. Esos son buenas entradas para cortos, ¿no? Ok, entonces ya revisamos el mercado interno. Por último, vámonos a revisar lo que es el Russell.
Último de nuestros índices, terminamos con este plan semanal, el Russell. Ya saben que con este me voy súper más ligero. Esta gráfica semanal creo que está muy interesante. Podemos ver cómo el precio se encuentra en esta zona que les había comentado la semana pasada, que si se fijan, o sea, tenemos desde el 2021 el último intento de este índice por encontrar aceptación por encima de este 233. No encontró aceptación y comenzó una tendencia bajista bastante fuerte. Después tuvo esta consolidación y de ahí volvió a intentarlo el año pasado sin éxito, ¿no? Y comenzando, bueno, después tuvimos los aranceles y tuvimos esta venta masiva que igual tuvo todo el mercado, pero de ahí se recuperó siguiendo esta nueva tendencia, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante y muy específico de este índice. Recuerden que este índice le ayudó mucho lo que son estas noticias de los recortes de las tasas de interés, porque son empresas más chicas, empresas que necesitan más este tipo de estímulos. Entonces, bueno, de momento la estructura de la vela es igual que en los otros índices, totalmente para los vendedores. Nos dejó este máximo histórico en 248. Pero bueno, el soporte se sale por completo del rango de la semana pasada, pero vean que al igual que en el QQQ, respeta este soporte de las 2 semanas antepasadas. Entonces creo que eso es muy interesante. El movimiento esperado de las opciones nos deja igualmente la posibilidad de un nuevo máximo decreciente, nos deja este nuevo mínimo decreciente, que obviamente son indicios vendedores, pero creo que si revisamos, por ejemplo, y esto no lo hacemos tan seguido en el Russell, el Fibonacci desde este mínimo de capitulación hasta este nuevo máximo, vean cómo nuestros niveles que tenemos están muy por encima igual de este 38.2, ¿no? Que creo que tanto este 233 que viene a ser un poquito más viejo, podría darnos como este mínimo creciente firme semanal, o este 226 que viene a ser como esta resistencia de principios de año, ¿no? Entonces, creo que para mí tanto el 233 como el 226 pueden ser niveles importantes donde el precio podría bien estructurar un nuevo mínimo creciente firme semanal. Entonces, es igual que en el SPY, el QQQ realmente no se ha perdido como esta gran tendencia alcista semanal que tenemos en este índice, ¿no? Un retroceso bien podría suceder y darnos este mínimo creciente firme semanal. Obviamente aquí en la tendencia diaria tenemos, vean cómo se me hace súper interesante, déjenme hacer zoom, cómo se respeta este 237. Entonces, si vean, es como toda esta zona de balance que tenemos de todos estos días. Entonces, un precio que se mantenga por encima de 237 creo que nos hace pensar más como en una consolidación. Ay, perdón. Que mientras no se mantenga en este rango, pues creo que al final nos puede dar como una consolidación alcista que dé un breakout de esta resistencia y una continuación de la tendencia principal, ¿no? Entonces, un poco neutral si los precios se mantienen en esta zona. Creo que un poco bajista en lo que es la gráfica diaria si el precio pierde este 237. Les digo, se pone en juego este 233, que para mí ya sería un mínimo creciente firme semanal, o el 226, ¿no? Entonces, igual podemos estar pendiente de este máximo decreciente, pero no estaría bajista hasta que perdiéramos con firmeza este 237.5. Creo que es más relevante pensar en este balance en el que se encuentra el precio. Entonces, vamos a ver qué nos depara la próxima semana. Pero bueno, de momento está el Russell igualmente correlacionado con este movimiento bajista, como el QQQ y con el SPY, ¿no? Entonces, eso es lo más relevante. Espero que tengan un excelente resto de domingo. Recuerden que mañana es un holiday de banco, pero el mercado sí está abierto, entonces nada más va a haber diferencia en cuanto al cash settlement de las cuentas. Todo el éxito del mundo. Bye bye.